Muy buenas noches, amigos Radio Escucha. Muchas gracias por sintonizar a su programa Energía, Combustibles y Más. Hoy, una vez más, martes 14 de junio del 2022, quien les habla le da las gracias por su sintonía, Luis Ramón de este lado. Asimismo, aprovecho para saludar a mi compañero, el ingenierazo José Colón. ¿Cómo estás? Buenas noches, queridos Radio Escucha. Aquí estamos, como todos los martes, aportando un granito de arena a nuestra sociedad mediante lo que aquí difundimos, temas de energía, de combustibles y siempre un poquito más, como el día de hoy con un poquito más. Nada, Luis, seguimos. Así es, le enviamos un saludo a nuestro compañero Ignacio Matos, que no pudo venir por razones laborales. Siempre hace falta, Ignacio, una persona tan capaz y de tan buen desenvolvimiento y de tanto aporte. Ignacio, saludos donde te encuentres. Bueno, Radio Escucha, esta noche tenemos varios temas importantes. Tenemos la noticia, tenemos los datos breves en materia de energía y de combustibles. Y asimismo tenemos un panel. Por primera vez en nuestro programa tenemos este esquema de comunicar. ¿Y de qué es este panel? Es un panel sobre las energías y combustibles del futuro, a consecuencia de los altos precios de los barriles de petróleo. Porque tenemos no tenemos semanas ni meses, tenemos ya años ya viendo unas subidas de los barriles de petróleo, y esto trae como consecuencia la estimulación de el surgimiento o de que vuelvan a ponerse fuertemente en producción y haya más inversiones en energía y en combustibles nuevos. Entonces, estos son análisis que nos van a traer dos personas que han estudiado bien esta parte, mirando hacia el futuro. Y bueno, son de muy dilatados profesionales en cuanto a estudio y experiencia, quienes nos dan el honor de venir aquí a hablar de este tema con ustedes. Bueno, sin más, estos profesionales son, que uno tenemos en cabina y otro lo tenemos virtual porque está en Estados Unidos. Quien está en cabina es Billy Romero. Muy buenas noches, amigo Billy, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte a ti, a tu radio escuchas, al ingeniero Colón, que tengo el honor de conocerlo. Muy buenas noches también. Excelente, gracias, estamos a las órdenes. Bueno, Billy viene a hablarnos sobre los puntos de vista sobre las alternativas, ¿verdad? Futuras. Aquí se va a centrar Billy, nos va a exponer sobre lo que él entiende que pueden ser estas alternativas de cara al futuro de combustibles y energías. ¿Por qué? Recordamos, por los altos precios de los barriles de petróleo. Esto es sumamente importante. Señores, vamos a hablar de futuro. Asimismo, tenemos del otro lado en el panel a nuestro consultor, asesor, amigo, radicado en los Estados Unidos, Miguel Andújar, quien recuerdo que es consultor en materia de inversiones en energía y combustible en los Estados Unidos. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad. Buenas noches, Billy. Buenas noches, José. Espero estén todo bien por allá. Y listo listo para conversar sobre uno de los temas, diría yo, más relevantes hoy en día para en el presente y para el futuro inmediato y largo plazo. Bueno, excelente, hermano, un placer. Bueno, Miguel nos va a hacer sobre su análisis sobre las ventajas y desventajas de usar diferentes tipos de combustibles. Esta conversación, este panel es arriesgado también. ¿Por qué? Porque en el futuro intervienen demasiados factores que cambian los escenarios. Y aquí tenemos pues estos dos jóvenes que se arriesgan a decir sus opiniones, sus pareceres, a sabiendas que hablar del futuro pues siempre tiene un margen de error. Es normal, no sabemos del mañana, pero sí podemos proyectar de acuerdo a estudios, experiencias, hacer un esfuerzo más allá, analizando muchos datos. Y esto es lo que han hecho estos dos jóvenes que vienen a este panel para ustedes en el día de hoy. Billy Romero. Comenzamos con Billy. Billy, puntos de vista sobre las alternativas a futuro. Cuéntanos. Bueno, antes de hablar un poco del futuro, hay que hablar un poco del entorno social, económico y geopolítico que está pasando a nivel global. No sé si tú me das chance para yo explayarme, como dicen en buen dominicano. Adelante, adelante. Bueno, resulta que estamos viviendo en un momento que yo diría que es muy interesante, tanto para los jugadores actuales como para los incumbentes como nosotros, que somos usuarios del resultado final, que es el combustible. En el entorno
actual en las tendencias globales, antes de entrar al tema de commodity y combustible, yo quisiera hablar de dos temas importantes, de cómo está la situación. Hemos visto que la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha afectado todos los commodities, ha elevado el precio del barril de petróleo por diferentes razones. Estuve viendo un proyecto de Goldman Sachs que estipula que el barril de petróleo en los próximos meses puede llegar a $140 el barril. No obstante, hay algo que quiero traer a colación. El uso de combustibles fósiles va a, o sea, como tú dijiste que era arriesgado, va a presentar una baja en la movilidad. Y voy a explicar por qué. En un contexto donde hace 200 años el commodity principal era el guano, porque movía la industria de la agricultura. En República Dominicana tuvimos múltiples ejemplos donde islas fueron capitalizadas por empresas extranjeras, mayormente de Estados Unidos, para retirar el guano. Alrededor del año 1850, principios de los años 1900, cuando la movilidad vino a ser impulsada por la derivación de los productos del petróleo, que dicho sea de paso, fue la industria del señor Frederick Rockefeller. Rockefeller comenzó a comprar diferentes refinerías en Estados Unidos que se usaban para el petróleo y convertirlo en querosén, que era lo que alimentaba la llama de la luz en la casa. Nosotros, yo en los 90s, cuando crecí, teníamos esas lámparas de querosén y era algo inquebrantable tener querosén en la casa para poder estudiar de noche y alimentar la luz que nos llevaba a la cama. No obstante, a raíz de que la electricidad, que fue muy proyectada por el señor, padre de General Electric y de diferentes empresas en Estados Unidos, que fomentó la electricidad en los hogares, este cambio en el uso del querosén hizo que la movilidad de ser inicialmente eléctrica, o sea, ese es un dato que quería traer, los vehículos, el primer vehículo que se patentó, que fue por Benz, que fue cerca de los años 1900, fue eléctrico. Fue después que se dieron cuenta de que el querosén, que es muy parecido al etanol, o a lo que hoy conocemos, gasolina, ya debidamente refinada, con un alto nivel de octanaje, se moviera. Entonces, esa película que te estoy dando es que las refinerías, que inicialmente quedan para querosén, a raíz de que la electricidad se masificó en los Estados Unidos y se utilizaba cada vez menos en los hogares, hubiera que ponerle un uso. Y eso fomentó la industria de la movilidad en los vehículos. Y ese fue el componente que detonó diferentes guerras y conflictos mundiales, la del petróleo. Ahora nos afrontamos, que eso es algo que quiero traer a colación, a una guerra, pero sin cuartel. Una guerra tal vez no física, no con bajas, pero sí económica. Yo estoy previendo que el escudo de silicio que protege a Taiwán durante los últimos 20, 30 años, porque es la cuna de los semiconductores que se usan tanto en la laptop, en los vehículos, los chips que hoy conocemos, en su 80 o 70% son fabricados, le agregan valor, en Taiwán. Entonces, en vista de que desde hace 6 meses hay movimientos bélicos de entrenamientos militares entre China y Taiwán, la tensión va aumentando. Voy a resumir el hecho con que hace 200 años el commodity principal era el guano. Hace 100 años el commodity principal era el combustible y sus derivados. Yo preveo que en el futuro, de aquí a 50, 60 años, el commodity principal va a ser el silicio, el chip. Y te voy a dar algunos datos. Hoy en día se intenta, y nuestro compañero Andújar, que está en Estados Unidos, si intenta ir a un dealer a comprar un vehículo nuevo, va a tener que recibir una lista de espera. Hay un backlog, porque producto de la pandemia, muchos fabricantes de vehículos, de componentes digitales, específicamente por el trabajo remoto, por las compras de artículos nuevos y de la falta de logística internacional, han creado un bucle donde ya no hay vehículos nuevos. Inclusive tú vas a Santo Domingo Motor en República Dominicana
y una empresa como Chevrolet de Estados Unidos te dice, bueno, no te metas en la sencilla, en el LT, métete en una high country, porque para ellos vale casi igual venderte en el chip de una LT que una high country. Lo que te estoy diciendo es que en el futuro la demanda de los chips va a ser cada vez más alta y por lo cual los costos internacionales de todos los derivados que se hacen con chip van a subir. Entonces, ¿dónde me lleva eso? De que el futuro de la movilidad, de ser motorizada por la energía que hoy conocemos como el diésel, la gasolina, va a ser unificada a una combinación híbrida entre eléctrica y los residuos fósiles que queden. Yo tengo unos ejercicios que podemos elaborar para entender cuál va a ser el futuro de los transportes de pasajeros, tanto en República Dominicana como global, el transporte de mercancía y el transporte personal. Una pregunta, pero sobre los chips que menciona, entonces, bueno, dos preguntas. ¿Cómo es el asunto? ¿En qué parte está el silicio aquí? Eso es lo chulo, buenísima pregunta. Lo dije muy por encima. Y perdón, dos, en estos vehículos eléctricos y también en parte de combustibles fósiles no tendrán chip. Esa es la realidad. Mira, hay que decir las cosas como son. Rusia con Ucrania ha creado un precedente. Esa guerra, más que por el beneficio de los ciudadanos ucranianos, ha sido por los commodities. Hay, cosa me salga en tema para explicarte el contexto. Los principales commodities que hoy mueven el mundo a Ucrania están saliendo de Ucrania en barcos rusos, fungiendo a intereses rusos. El escudo de silicio que tiene Taiwán, que es el que agrega valor a nivel mundial a toda esa industria, hace que sea imposible una guerra bélica, porque durante más de 20 años se ha ido armando, gracias a Estados Unidos, que ha sido su principal proveedor. Entonces, una guerra como tal no se haría. Pero a nivel mundial, China representa anualmente 5.500 toneladas de silicio. O sea, el material está en China, pero se le agrega valor en Taiwán. Porque desde los años 80, una empresa que se llama TSCM, que es la que fabrica el 70% de todos los semiconductores chip a nivel mundial, está con su base en Taipei, Taiwán. Entonces, China sabe el conflicto que eso causaría en el mundo, pero lo que yo preveo es que va a consolidar que las exportaciones de Taiwán beneficien más a China que a otras partes de Occidente. Eso va a hacer que a medida de que pase el tiempo, menos vehículos salgan nuevos, menos artefactos, se van a encarecer los productos y por ende toda la cadena de suministro. Pero el chip, ¿en qué parte que está? ¿En los vehículos de combustión? En todo. La tarjeta madre, la computadora, utiliza una base donde se instalan los microchips, que es de silicio, que es regularmente verde. Perfecto. Entonces, eso en su gran mayoría se desarrolla en Taipei, Taiwán. ¿Y eso no está en los eléctricos? Correctamente. Por eso es que, si se han dado cuenta, la principal industria automotriz del mundo está en China. Y futuro de la industria automotriz puede que esté en China. Porque si esa es la motorización que vamos a usar en el futuro, con base a tecnología eléctrica para movilidad, con batería y motores eléctricos, si ellos tienen el poderío de garantizar la producción de chip, al mismo tiempo de que son los mayores exportadores de ese bien, de ese silicio en bruto, van a poder, en teoría, colonizar el mundo con su tecnología. Entonces, ese producto que sale de Taiwán hoy en día, que se utiliza en toda la industria tecnológica, va a afectar el futuro de la economía global, pudiendo que los vehículos de combustión convencional, como son diésel y gasolina, se vean desplazados por diferentes incentivos fiscales y económicos personales a la movilidad eléctrica. Por eso, bueno, te voy a poner varios ejemplos para
Como ya está ocurriendo en muchos países de Europa, pero vamos a hacerlo después de la pausa, porque es interesantísimo y así desarrolla más tranquilo. Recordemos que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Nos vemos ahora.